Que a partir del versículo 25 leamos la palabra del Señor y lo vamos a leer hasta el 37. Esta porción es conocida como la parábola del buen samaritano. Yo quisiera simplemente llamar al mensaje de hoy. Recuerden que estamos exponiendo en Lucas momentos, palabras, enseñanzas del Señor Jesucristo. Jesús, la vida eterna y la misericordia al prójimo. Jesús, la vida eterna y la misericordia al prójimo. Vamos a leer en Lucas capítulo 10 del 25 al 37 y luego oramos juntos como acostumbramos. Dice aquí la palabra de Dios. Y aquí cierto maestro de la ley se levantó para probarle diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lucas 10, 27 ahora. Él le respondió diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes lo despojaron de su ropa, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, descendía cierto sacerdote por aquel camino y al verle pasó de largo. De igual manera, un levita también llegó al lugar y al ir y verle pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él y al verle fue movido a misericordia. Acercándose a él, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo sobre su sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al mesonero diciéndole: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar. Padre nuestro, qué bueno es leer tu palabra, qué bueno es meditar en ella y qué bueno es encontrar en ella tanta enseñanza. Es un milagro tu palabra. Ahora ven y háblanos y guíanos, porque te necesitamos la unción de tu Espíritu, y yo la necesito desesperadamente. Y yo sé que cada uno aquí para oír y que esto abunde en que nuestras vidas sean transformadas como Cristo y que andemos como aquellos que heredan vida eterna, que aman a Dios y al prójimo en la manera en que tú mandas. Estas cosas te suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. La palabra de Dios hace conexiones que de otra manera nosotros solos no podemos hacer. Por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? La Escritura dice: por el pecado. Y al mismo tiempo la Escritura nos dice cuál será el final del juicio para aquellos que no conocen a Cristo, pero también juicio y esperanza de salvación para los que conocen a Cristo. En esta historia encontramos la eternidad, el amor a Dios y el amor al prójimo y la misericordia. Este maestro de la ley, conocedor de la ley, se acercó al Señor Jesucristo, en primer lugar para probarle, dice el versículo 25. Y luego, en el versículo 29 dice que preguntó para justificarse él mismo. Era un hombre con un orgullo como el que todos nosotros tenemos.
Nadie puede decir, oh, qué orgulloso. No, todo el mundo es orgulloso. Y el primero que dice que no, no sabe lo que está diciendo. Ya ahí lo revela que es orgulloso, de que diga que no. Este hombre quería justificarse y probarse a sí mismo que él estaba haciendo lo correcto. Y hermanos, la iglesia está llena de personas que verdaderamente tendemos a justificarnos y a decir que lo que hacemos está bien. Que tendemos a calmar nuestra inquietud, ¿estaré haciendo lo correcto o no? Sí, yo estoy haciendo lo correcto. Y buscamos la manera. Él era uno de esos. Él no conocía a Dios. Y si ven ustedes, su interés principal es la vida eterna. Versículo 25. Haciendo qué cosa poseeré la vida eterna. Ese es el punto de partida de esta conversación. Por lo que todo lo que se va a decir aquí tiene que ver con eso. Poseer la vida eterna. Todo lo que se va a hablar aquí es aquello que hacen los que tienen vida eterna. Y la idea aquí no es de vida eterna en cualquier lugar, no. Vida eterna en el cielo, en la presencia de Dios. Hermanos, sí, y eso es algo que nosotros tenemos que asegurar. Si tenemos vida eterna, si tenemos esa esperanza en Dios, si al momento de partir de este mundo sabemos que vamos con Dios, ¿cómo usted lo puede saber? Esa es la conexión que este texto está haciendo. ¿Cómo sabe usted, si usted muere aquí hoy, que va al cielo? O si muere cuando tenga 120 años, si llegara allá. ¿Cómo usted puede saber hoy, ahora, que va al cielo? Esa es la pregunta. Yo pienso que para usted debe ser importante, para mí lo es. ¿Cómo yo sé hoy si yo voy al cielo o no? Todo esto puede ser vano, claro. Mateo 7:21 dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre profetizamos. Y Él les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo usted puede vivir con la confianza de que usted irá a la presencia de Dios el día que muera? Aquí se responde eso. Lo primero que el Señor le dice a él es toda la ley resumida. Noten lo que él preguntó. Él preguntó, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Hay algo que he de hacer. Ustedes saben que la salvación es un don de Dios. Pero hay algo que debemos hacer y saber que al hacerlo vamos camino en esa dirección de la vida eterna en la presencia de Dios. Jesús le dijo, sí, mira, esta es la ley, este es el mayor gran mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y si lo para ahí, hermanos, cualquiera puede decir, yo amo a Dios. Yo estoy cansado, y no lo digo en el sentido negativo, sino que he oído tantas veces personas que usted le dice, usted tiene que creer en Dios. Él le dice, sí, desde niño he creído en Dios. Ah, qué bueno. Usted tiene que pedirle perdón por su pecado. Todos los días le pido perdón por mi pecado. Perfecto. Usted tiene que creer que Jesucristo murió en la cruz, sí, también, y recibirlo como Salvador, también. Hermanos, es difícil probar eso, porque le dicen que sí a todo. El punto aquí está en la segunda parte. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese fue el punto que este hombre le picó. Este fue el punto como que lo inquietó y él dijo, bueno, mira, en lo primero pasé. Es como si él fuera, óigame, pasando una 100, ¿ok? Vamos a hacer la evaluación ustedes y yo. ¿Están listos? Después de cada uno 100. Esto es un examen. Vamos a ver. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No, 100, sacó 100. Ok, de nuevo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. 100. Con toda tu alma. Con toda tu fuerza. Con toda tu mente. Ahora llegó. ¿Y a tu prójimo como a ti mismo? No sé. Él dice, yo no sé, yo quiero tener 100 en esa parte. Y por eso le hizo la pregunta al Señor. Escuche. ¿Y quién es mi prójimo? Porque todo lo demás yo lo tengo cubierto, pero cuando tú dices mi prójimo, ¿quién es mi prójimo? Y probablemente él pensó en un vecino incómodo que tiene, o pensó en su suegra, o pensó en el cuñado, o pensó en una persona que iba con él a la sinagoga, quién sabe, o alguien de la iglesia que no le ha hecho la vida fácil. ¿Quién es mi prójimo? Esperando que el Señor se la pusiera fácil para él decir al final, 100. Entonces el Señor le hizo la siguiente historia, que es la que vamos a ver
con más detalle a partir de ahora. Y yo creo que aquí es donde todos tenemos que examinarnos. Yo no puedo cuestionar su amor a Dios, pero yo sí puedo decirle, ven acá, revisa tu amor al prójimo. Y aquí la manera en que el Señor lo hizo. Vamos a ver la parábola y vamos a ver en primer lugar los personajes de la parábola. Dice aquí en esta parábola, y esto se dice parábola, que puede ser una historia veraz o puede ser una historia creada para ilustrar la enseñanza. He aquí la historia. El primer personaje dice el versículo 30, cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Aquí hay un hombre que él descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Recuerdan Jericó donde se cayeron las murallas, verdad? Descendía de Jerusalén, parece en esa dirección al sur, a Jericó o sureste. Y dice aquí, cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. ¿Cuáles son los segundos personajes que encontramos aquí? Ladrones. Ladrones. Quienes lo despojaron de su ropa, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. El hombre quedó medio muerto. Dice el versículo 31, por casualidad, y la idea es bajo la providencia, descendía cierto sacerdote. ¿Quién es el otro personaje? Un sacerdote, un hombre que conoce la ley de Dios. Intercede por el pueblo, por aquel camino. Al verle pasó de largo. Y de igual manera, un levita. Siguiente personaje. Conocedor de la ley. Un hombre también entendido en asuntos religiosos. O sea, si ustedes se dan cuenta, estos son los dos primeros elementos que se refieren a Dios en la historia. Un hombre venía de Jerusalén a Jericó, ¿podía estar adorando? No se nos dice. Los ladrones, ladrones al fin. Entonces, un sacerdote y un levita. Los dos primeros, si quieren ponerle, evangélicos del cuadro. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Seguimos. Y dice aquí, en el versículo 33, pero cierto samaritano. El otro personaje es un samaritano. Recuerden la historia de Jesús con la mujer. Entre samaritanos y judíos no se llevaban bien. Tal parece que el hombre herido era judío. Y este samaritano pasa por allí, que es un enemigo, que es una persona que no tiene que ver con ellos, y en este hay que prestar atención más adelante. Ese samaritano pasó por allá, llegó cerca de él al verle movido a misericordia, y luego ya saben lo que hizo. Pero dice aquí, en el versículo 34, poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio ¿a quién? Es el otro personaje de la historia, el mesonero, el que cuidaba el mesón, diciéndole, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? A estos personajes de la historia hay que sumar 2 personajes más. Jesús y el doctor de la ley que le está haciendo la pregunta a Jesús. Ese es el cuadro completo que tenemos. Vamos a ver cómo está su memoria. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? En primer lugar, el hombre. Hermana, todavía no llegan los ladrones. Primero, el hombre que va bajando Jerusalén a Jericó. Luego vienen los ladrones. Después pasó el sacerdote. Después pasó el levita. Después el levita vino el samaritano. Después entró el mesonero. Y tenemos que sumar a Jesús, que hace la historia, y al doctor de la ley. Hermano, 8 personajes en esta historia. Eso es importante por algo que veremos al final. Vamos a ver qué fue lo que pasó en este drama entonces. Los ladrones atacan a este hombre y lo dejan a un lado del camino medio muerto. El sacerdote pasa por allí y si ustedes ven conmigo, noten que el sacerdote lo vio y vio bien lo que estaba pasando. Versículo 31. Por casualidad descendía cierto sacerdote por aquel camino y al verle, ¿cómo dice su Biblia ahí? Viéndole. O sea, él lo vio. Lo que significa que él se detuvo y notó que el hombre estaba herido, le habían robado y estaba medio muerto. No sabemos todo lo que debió pasar por la mente de este hombre sacerdote, pero yo les voy a pedir que me concedan exagerar un poquito la exégesis.
¿Qué pudo haber hecho el sacerdote cuando vio al hombre allí herido? ¿Qué hacían los sacerdotes? No. Yo pregunto, él no ayudó nada, pero ¿qué pudo haber hecho según su oficio? ¿Qué hacían los sacerdotes? Orar. El sacerdote llevaba la carga del pueblo a Dios, y por eso la Biblia dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. El profeta traía la palabra de Dios al pueblo, pero el sacerdote tomaba la carga del pueblo a Dios y ofrendaba a nombre del pueblo a Dios. Por lo que yo me imagino que quizá el sacerdote oró por el hombre herido. ¿Le vamos a dar eso al sacerdote? ¿Están de acuerdo, sí o no? Vamos a ayudarlo. Pero no es suficiente. Porque según la historia de Cristo, hacer misericordia es más de eso. Por lo tanto, cuando usted sabe de un vecino, de un amigo, de una persona en necesidad, y usted le dice, voy a orar por ti, ¿es eso bueno o es eso malo? Mi hermana, usted está negociando bien. Eso está bueno, pero a medias. Porque el que tiene hambre, usted le dice, voy a orar por ti, no le da un pedazo de pan, no le está resolviendo mucho. ¿Lo ven? O sea, es bueno orar, pero hermanos, no es suficiente. Y a veces nosotros en la fe nos dedicamos mucho a orar, pero nada más. Es bueno orar y debemos orar y Dios manda a orar. Pero hermanos, cuando hablamos de la obra de aquellos que heredan y que tienen vida eterna, eso implica algo más. Se lo pongo en el caso de padres e hijos. Imagínense una madre cuyo niño va y le dice, mami, tengo hambre, y ella muy evangélica le dice, mi hijo, voy a orar por ti. Mami, está bien. O vamos a hacerlo más crítico. El marido llega del trabajo con esa hambre que llegan los hombres, algunos hombres, a esas 5:30 de la tarde que no pueden. Dice, mi amor, ¿y qué veo? La estufa apagada, no veo nada en la mesa. Dice, he estado orando por ti y seguiré orando por ti. Hermanos, eso no va a durar mucho. Hay un problema. ¿Ven el punto? ¿Es bueno orar? Sí, pero cuando hay necesidad hay que atender otra cosa, hay que añadir algo más. Vamos a ver el otro personaje. Dice aquí, en el versículo 32, de igual manera, un levita también llegó al lugar y al ir y verle pasó de largo. Vamos otra vez. Los levitas, ¿con qué trabajaban los levitas? Pero trabajan con la ley. Entonces miren ahora, son dos líderes religiosos. De este también, miren lo que dice su Biblia y la mía, que él pasó por allí y fue a verle, viéndole. Él también vio al hombre herido, él se dio cuenta de lo que había pasado, estaba medio muerto y, dice la Biblia, pasó de largo. Yo quiero ayudar al levita también, para que ustedes vean que hoy yo estoy buena gente. ¿Qué creen ustedes que este hombre conocedor de la ley quizá hizo con el hombre herido? ¿Creen ustedes que pudo haberle compartido un versículo? Una porción de la ley, una promesa. O sea, el hombre está medio muerto y puede que él, conocedor de la ley, levita, le diga, mira, ora a Dios. Porque si él cuida de las aves, cuidará también de ti. Es más, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Puede ser? Pudiera ser. Pero hermanos, no es suficiente. Pregunto, ¿es bueno compartir la palabra de Dios con el que sufre? ¿Sí o no? Pero no es todo. Volvamos al caso. Mami, tengo hambre. Mi hijo, Dios cuidará de ti. Aún los cuervos, los padres, los cuervos le dan de comer. Y eso es disparate. Ese niño necesita comida. El marido llegó del trabajo hambriento y le dice a la mujer, ¿qué hubo? Y ella viene y le dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y, mi amor, eso es verdad, pero yo tengo hambre. O sea, yo necesito comer aquí. Tú tienes la razón, la escritura, sí, amén, pero yo tengo hambre. O sea, hermanos, vean, compartir un versículo bíblico es bueno, tiene su lugar, pero cuando hay una necesidad de cuidado físico, de hacer misericordia, hay que atender eso primero. ¿Vamos bien? Vamos ahora a ver el caso del modelo a seguir, el buen samaritano, como se le dice. Dice aquí el versículo 33, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca
de él, lo mismo que los otros. Y al verle, hermanos, y aquí está el corazón de la gran diferencia, fue movido a misericordia. La palabra aquí tiene que ver con, mire, algo que pasa aquí en el vientre. ¿Ok? ¿Usted se ha dado cuenta cuando dos jóvenes están enamorados y no pensaban encontrarse y se ven cara a cara, que le da un frío aquí? Okay. De eso se habla, la emoción se refleja por acá. Yo dije eso para que no se sintiera mal, pero a mí me da eso todas las mañanas cuando veo a mi esposa. Noten entonces, hermanos, este hombre aquí adentro, en lo más íntimo, vio a este hombre y sintió compasión. Esa situación le afectó. Él no fue como los otros, frío, indiferente. Él parece que no tenía una muralla divisiva. Él parece que no tenía una coraza, sino él vio eso y eso le afectó. Hermanos, yo creo que aquí hay algo con lo que tenemos que parar de una vez, porque así es Dios. Dios ve nuestra condición y Él reacciona con misericordia. Y nosotros deberíamos, como hijos de Dios, clamar a Dios para que nos dé esa sensibilidad. Que cuando hay alguien en necesidad cerca de mí, mi alma sea movida a misericordia. Yo no sea indiferente, que yo pueda reaccionar, hacer algo. Tenemos que pedir a Dios que nos dé eso. Suplicárselo. Él es así. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Su misericordia nos rodea. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Por su misericordia tenemos todo lo que tenemos. Más alta que los cielos es su misericordia. Está en todo lugar su misericordia. Los hijos de Dios son misericordiosos. Entonces, hermanos, aquí nosotros nos encontramos con la misericordia encarnada. Y veamos lo que él hizo, versículo 34. Ustedes que llevan cuentas, vayan viendo lo que él hizo. Acercándose a él. Primero, todos se habían acercado, todos lo habían visto, pero aquí se habla de que este hombre se acercó de corazón y físicamente estuvo al lado de él. Hermanos, voy a hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que ese samaritano podía haber tenido algo que hacer en ese momento? ¿Sí o no? Sí. Él iba caminando, él no iba para allá, él no tenía eso en su mente. Una de las razones por las cuales a veces nosotros no hacemos misericordia es porque tenemos nuestra propia agenda y nuestras propias cosas. Oye, yo tengo un compromiso, yo tenía que estar, yo había dicho, yo acordé. Y hermanos, a veces Dios en su sabiduría nos pone situaciones en la providencia donde nuestros planes tienen que ponerse a un lado para atender la obra que Dios nos puso delante. Esto no fue una cita acordada. Este hombre herido no se lo llevaron a un consultorio médico, él lo atendió. Él se lo encontró en el camino. Y es un acto de misericordia en el orden de la providencia de Dios. Él respondió al llamado, a la cita divina. Y hermanos, nosotros creemos que nuestro Dios controla todo. Por lo tanto, cuantas veces usted encuentra una persona en necesidad en su camino, dígalo, Dios se la puso a usted. Es como, yo siempre me lo repito 1,000,000 de veces en mi casa, hermanos. Cuando yo voy pasando de una habitación a otra habitación, encuentro un papel en el suelo, ¿qué creen ustedes que es lo correcto? Llamar a cualquiera y decirle, mire, ¿quién tiró este papel? No, hermano, es cogerlo. Porque Dios se lo puso a usted ahí, para que usted lo recogiera. Eso yo no lo predico mucho en mi casa. No lo predico, yo lo hago, pero no lo enseño para que nadie se descuide. Pero el punto aquí es, hermanos, que si Dios pone la necesidad en la obra, en el camino, nosotros debemos ser sensibles a eso. En segundo lugar, miren qué hizo. Ahí mismo vendó sus heridas, echándole aceite y vino. No sabemos por qué andaba con aceite y vino, pero para los fines, lo que dice aquí es que actuó inmediatamente. Hermanos, voy a irme más lejos. ¿Pudo aquí haberle él tratado su condición inmediatamente y darle o asegurarse de que estaba vivo para preservar su vida? Yo creo eso. Y si me permiten exagerar esto, óigame bien, es un alma en necesidad que encuentra en su camino y le predica el evangelio. La unción de Dios es la alegría y el gozo de Dios.
Hermanos, hay veces que nosotros ponemos problemas y obstáculos porque queremos hacer mucho. Y decimos, mira, si esta persona viniera a la iglesia el domingo, allá podemos invitarle a la clase de escuela dominical que está dando el hermano o la hermana tal, y ahí podemos regalarle una Biblia. Y ahí, hermanos, el momento es ahora. Lo que va a pasar de aquí a la semana usted no sabe. Ni siquiera sabe si volverá a ver ese rostro jamás en su vida. Ahí le hizo bien. Ahí prediquemos el evangelio. Ahí. Segundo lugar, dice aquí, poniéndolo sobre su propia cabalgadura. Es lo tercero que hace. Se acercó a él, una muestra de compasión, de interés, vendó sus heridas echándole aceite y vino y ahora lo puso en su propia cabalgadura. Hermanos, si era una cabalgadura y él puso al herido en su cabalgadura, ¿dónde iba él? A pie, lo que implica que comenzó a ayudarle con sacrificio. Esto le afectó su agenda, le afectó su tiempo y su comodidad. Y hermanos, a veces no hacemos misericordia porque nos roba uno de los ídolos más pesados de nuestra vida, que es la comodidad personal. Hermanos, hacer misericordia a veces tiene que implicar que vamos a comer más tarde o no vamos a comer lo que queremos, que no vamos a poder dormir siesta. Oh, pastor, es que mi semana es tan complicada. Usted trabaja hasta los domingos. A veces sí. Ok, y el domingo que no trabaja, ¿pudiera visitar a alguien domingo en la tarde? Sí, pero es el único día que duermo siesta. Bueno, hacer misericordia va a implicar un sacrificio a veces de la siesta. Oiga, qué gran sacrificio. La gran cosa. Sí. Lo puso en su cabalgadura, le proveyó un transporte y lo llevó a un mesón. Noten, primero se acercó a él, vendó sus heridas echándole aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, miren ahora, lo llevó al mesón y no lo depositó en la puerta como la cigüeña. Oiga, ¿qué dice? Cuidó de él. O sea, este hombre tenía una agenda y dice, esto es lo mío, esto fue lo que Dios me puso aquí a hacer, voy a cuidar de él aquí. Y comenzó a atenderlo. Al día siguiente, repítame esa frase, ¿cuándo? Al día siguiente. Se quedó con el hombre ahí. ¿Ustedes están entendiendo? No, pero ese era un vago. No. Ese es un modelo de misericordia. Al día siguiente. Lo que implica que él probablemente pasó mala noche con ese hombre con un dolor y retorciéndose y él cuidando al hombre, atendiéndolo. Al día siguiente, vamos a enumerarlo otra vez. ¿Qué hizo él? Se acercó a él, vendó sus heridas, lo puso en su propia cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al día siguiente pasó la noche con él. Ahora mire, sacó 2 monedas. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver 2 monedas? Eran denarios, una moneda que equivalía al salario de un día para un obrero. O sea, él tomó 2 días de su salario y se lo dejó ahí al hombre. Y le dijo al mesonero, oigan las palabras, me gusta la manera en que lo dice. Mire, cuídamelo. ¿Qué le da a entender esa palabra? Cuídamelo y no cuídalo. Es mío. Bendito sea Dios. Este herido es mío. Cuídamelo. En la providencia de Dios lo he adoptado, haciéndole misericordia. Hoy, si nosotros adoptáramos la familia y necesidad que Dios pone en nuestro camino, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia? Cuídamelo. Y ahora mire, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Lo que implica un seguimiento. Vamos a parar ahí. Hermanos, esta es la misericordia modelada por el Señor Jesucristo. Yo puedo extender mi manera de verlo y decir cuando se acercó, le predicó el evangelio, posteriormente lo llevó a la iglesia o una iglesia local y allí habló para que alguien cuidara de esa persona y él le daría seguimiento después. Pero quisiera cerrar la exposición haciendo una pregunta. Y con esto yo espero que encaminemos esto hacia el final. ¿Ustedes recuerdan que calculamos los personajes que había aquí en la historia? Ayúdenme porque a mí se me olvidó ya todo esto. 8. Ajá.
¿Cuál de los 8 tú crees que eres tú? ¿Quieres que lo repasemos? Vamos a repasarlo. El Señor Jesucristo, el doctor de la ley, el herido, los ladrones, quizá, el sacerdote que ha pasado por ahí y le ha dicho a alguno, voy a orar por ti. ¿Alguna vez tú le has dicho a alguien que quiere orar por esa persona? Entonces tú eres sacerdote. El levita que compartió un versículo bíblico quizás. ¿Alguna vez tú le has compartido un versículo bíblico a alguien y te das por satisfecho, justificado? Oh, ¿qué hiciste? Le dije Juan 3:16. ¿Y qué? El buen samaritano. Sí, todo el mundo levanta la mano ahí rápido. No se aceleren. ¿Tú crees que tú haces misericordia así como se vio ese ahí? ¿Alguna vez en tu vida entera tú has hecho misericordia a alguien así? ¿No? El mesonero que le piden que cuide a alguien por dinero, que haces bien pensando en el beneficio que puedes recibir de ahí. Pudiera ser. Ahora yo sí le voy a decir quién segurito tú eres. Tú eres el que fue asaltado, golpeado y dejado medio muerto en el camino. ¿Y por qué, pastor? Te lo voy a decir. Porque la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Oh, pastor, pero ahí tengo problemas. ¿Por qué? Porque el texto dice muertos y el hombre estaba medio muerto. Yo te lo voy a explicar fácil eso. Dicen que el hombre es cuerpo y espíritu. Algunos dicen que el espíritu alma. Cuando dice Efesios muerto se refiere espiritualmente. Por lo que si yo parto eso en dos, una persona puede estar muerta espiritualmente, pero vivo físicamente. Entonces medio muerto, para mí, se aplica a lo que nosotros éramos antes de venir a Cristo. Fin de la discusión. Volvemos al punto entonces. Ese éramos tú y yo, heridos por Satanás, que es un ladrón y engañador. Heridos por nuestros pecados, tirados a un lado del camino. Y quien vino a nosotros como ese samaritano fue Cristo. Se acercó a nosotros, vendó nuestras heridas, nos llevó consigo y nos ha colocado en una comunidad, la familia de Dios, donde cuidan de nosotros. Y Él dice que va a volver y que Él cuidará siempre de nosotros. ¿Lo ven claramente? Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿qué creen ustedes que haría ese judío, asumiendo que era judío, después que fue atendido por ese samaritano para el resto de su vida, cuando hallara a una persona en el camino medio muerta? ¿Qué creen ustedes? ¿Haría como el sacerdote? Yo creo que debería ser misericordia. Pero ¿saben qué es lo duro del caso? Que hay algunos que, habiendo sido sacados de ahí, no hacen misericordia. El Señor Jesucristo un día contó la parábola de un siervo que vino al rey y le debía, voy a poner cualquier número, $1,000,000. Y el rey, cuando este hombre vino y se le arrodilló y le pidió perdón y le pidió misericordia, el rey le dijo, estás perdonado. Pero cuando salió de la puerta de donde el rey, se encontró con otro que le debía a él 100 pesos, $100 viejos y arrugados, usados. Y a ese le dijo, págamelo todo. Y entonces fue y lo ahorcaba para llevarlo a la cárcel con su familia. Cuando el rey vio eso, le dijo, pero ven acá, si a ti te han perdonado todo esto, ¿cómo tú no pudiste perdonar aquello? Y lo mandó a echar entonces al tormento. Hermanos, nosotros hemos recibido misericordia. Tenemos que disciplinarnos para hacer misericordia en el camino, en la providencia de Dios, para no ser como ese siervo malo y perverso.
¿Cuándo fue la última vez? No me responda. ¿Cuándo fue la última vez? Responde en tu corazón que tú le hiciste misericordia específicamente a alguien. No te pregunté cuando oraste por alguien, cuando le compartiste un versículo. No. Objetivamente misericordia. Que le diste algo de comer a un hambriento, que sanaste a un enfermo, que limpiaste a un enfermo. ¿Cuándo fue la última vez? Miren ahora, los que tienen vida eterna aman a Dios, aman al prójimo y hacen misericordia. Ahí está la conexión. ¿Cómo yo sé si tengo vida eterna? Cuando hago misericordia. En amor a Dios y en amor al prójimo. Ay, pastor, entonces yo no tengo salvación. Yo no puedo decir que tú no tienes salvación, pero ahora ya tú tienes el conocimiento. ¿Y cuál es mi anhelo? Que tú salgas por esa puerta, listo y lista para hacer misericordia en el nombre de Jesucristo. Y no quejarte. Hacerle el bien al que Dios te ponga en tu camino. Y no quejarte. En el nombre de Jesucristo. Dios pone tantas personas y nosotros con tantos prejuicios nos dejamos gobernar de esos prejuicios, hermanos. Tanto prejuicio. Estudiando yo en la Universidad de Nuevo México. Yo era soltero. No conocía a mi esposa todavía. Soltero. Y cada vez que yo pasaba en un camino, había una joven rubita norteamericana que me decía, ¡hi! Y como ella no me gustaba, yo decía, ¡hi! Y cogía por aquí. Óigame, hermano, y volví otra vez para la hora de comer, me decía, ¡hi! Y yo decía, ¡hi! Y cogía por aquí. Una noche, como a las 10 de la noche, vengo yo de por allá, no sé cómo, había un banquito aquí, un farolito, y cuando la vi ya no me podía devolver, estaba ahí. Me dice, ¡hi! Y digo, ¡hi! Y voy rápido. Y me dice, ¿por qué tú nunca te paras y hablas conmigo? No podía hacer otra cosa, me tuve que parar ahí. Y comencé a hablarle. Yo profesaba la fe como cristiano en ese tiempo ya. Hermanos, ¿y saben qué salió en la conversación? Esa joven había tratado de suicidarse 3 veces. Y Dios me la estaba poniendo en el camino para que yo le hiciera misericordia. Y esa noche le prediqué el evangelio. Y quiero decirle algo, jamás la volví a ver en la universidad. Dios pone personas sufriendo en nuestro camino para que le hagamos misericordia en el nombre de Cristo. Entonces no menospreciemos a Dios, confiemos en Dios y hagamos bien en el nombre de Cristo a la gente que Él nos pone. Si le gusta a usted o no le gusta, eso es intrascendente. Haga misericordia en el nombre de Cristo. Ese es el amor a Dios, el amor al prójimo, y eso hacen los herederos de vida eterna. Y si tú necesitas misericordia, humíllate delante de Cristo. Es interesante, hermanos, que el samaritano no le preguntó al ladrón, ¿cuántos eran? ¿Quién te dio? ¿Y qué tú cargabas? No, la misericordia se hace sin preguntar mucho. Como Cristo vino a nosotros y nos rescató como estábamos. Bendito sea su nombre. Él no averiguó mucho y qué usted ha hecho y por qué usted está aquí. No, vamos a ayudarlo ahora mismo. Oh, que Dios nos dé corazones misericordiosos y que nos haga ir a Cristo. Si tú no has creído en Cristo, humíllate ante Él y pídele misericordia. Pídele misericordia. Él es un gran Salvador. Vamos a orar. Oh Señor, qué bueno es meditar en tu bendita palabra. Qué bueno es nosotros cargar el corazón con estas cosas y poder compartirlas y estimular a la iglesia a buscarte de todo corazón, haciendo obras de misericordia. Ayúdanos a ser medios de misericordia, instrumentos de misericordia, con sacrificio, negándonos a nosotros mismos y nuestra comodidad. Oh Señor, cuánto te necesitamos y necesitamos esto. En el dulce y glorioso nombre de Jesucristo, que ha tenido misericordia en nosotros. Amén.